Bueno, en esta oportunidad el invitado es el doctor Alejandro Nazurdi, médico cirujano, docente de la carrera de posgrado de cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, coordinador del área de cirugía ambulatoria del Hospital Centenario y miembro del staff de cirugía también del Hospital Centenario. El tema a charlar hoy va a ser hernias en su conjunto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Gastón. Muchas gracias a la Fundación por permitirme participar. Bueno, y entrando en el capítulo de hernias, ¿cómo podemos definir a las hernias? Bueno, las hernias son la salida o la protrusión del contenido abdominal a través de la pared anterior del abdomen por un orificio o un área de debilidad que aparece en la pared. ¿Existen distintos tipos fisiopatológicos de hernias? Existen diferentes tipos fisiopatológicos, existen diferentes tipos de hernias. De acuerdo a su ubicación, de acuerdo a la región donde estén, podemos hablar de hernias que están en la zona del ombligo, hernias umbilicales. Las hernias que se encuentran en la región inguinal serían las hernias inguinales. Las hernias que están en la línea media entre los dos rectos anteriores del abdomen serían las hernias de la línea blanca o hernias epigástricas. Y las que están en la área crural serían las hernias crurales. Bien. Fisiopatológicamente, también hay diferentes métodos de aparición de estas hernias. A ver, por frecuencia, estamos hablando que las más frecuentes de todas estas son las hernias inguinales. Las hernias inguinales son tanto más frecuentes en el hombre como en la mujer, y en los chicos como en los adultos. Siempre cuando hablamos de hernia nos referimos más a hernias inguinales. Fisiopatológicamente hay las hernias que aparecen por persistencia de lo que es el conducto peritoneo vaginal permeable. El conducto peritoneo vaginal es el esbozo de peritoneo que se produce por el descenso de los testículos, que en la vida gestacional está a la altura de los riñones, extraperitoneal, y en su descenso durante el desarrollo gestacional hacia el escroto arrastra un esbozo de peritoneo, que es la forma de un dedo de guante, que al momento de nacer eso tendría que obliterarse completamente. Por lo tanto, nadie tendría que tener hernias. La persistencia de esto en forma completamente abierta o parcialmente abierta hace que aparezcan las hernias que se llaman de tipo indirectas. Son las indirectas. Indirectas. Después tenemos las hernias que son por debilidad propia de la pared, por una mala inserción o un mal desarrollo de la pared muscular de la región inguinal, sobre todo de la pared posterior. Esas hernias son las hernias que llamamos de tipo directas. Bien, ¿y cuáles son más frecuentes de ver? En el hombre son más frecuentes las indirectas y las directas son más frecuentes en la mujer. Pero de cualquier forma siempre son más frecuentes las indirectas que las directas. Bien, y en cuanto a la presentación clínica, ¿cómo consulta un paciente que tiene una hernia inguinal puntualmente? Bueno, la generalidad, la mayor parte de las personas vienen porque le aparece una tumoración, le aparece un bulto, vienen y dicen tengo una pelotita que me apareció en esta zona, que generalmente lo notan o lo ven cuando hacen algún tipo de esfuerzo, cualquier tipo de esfuerzo que aumente la presión intraabdominal, desde el acto de toser, el acto de defecar, la actividad física, cualquiera de esos elementos hace que se manifieste. Relatan también que desaparece con el reposo y sobre todo cuando se acuestan. Entonces, eso ya nos orienta a pensar que ese paciente puede tener una hernia. Bien. ¿Y dolor suele ser la presentación? No. No es lo más frecuente al comienzo. Si el paciente, vienen pacientes por dolor, pero ya cuando ya conocen que tiene una hernia, y es una hernia un poco más avanzada, y entonces esa hernia se manifiesta con dolor. El dolor no está en relación con el tamaño de las hernias, eso también tenemos que verlo. Hernias chicas pueden doler mucho y hernias grandes pueden no doler nada. Entonces sí puede haber pacientes que vengan debutando con dolor y entonces ahí nos complica un poco porque aparece lo que sería el capítulo de inguinodinias, de dolor inguinal sin la manifestación del bulto de la hernia, y entonces ahí lo tenemos que estudiar y hacer diagnóstico diferencial con otras patologías como pueden ser desgarros o neuralgias o problemas de índole óseo, ¿no es cierto? Bien. Y para hacer el diagnóstico puntualmente de hernia, ¿cómo lo realizan? Lo más importante es la semiología, el examen físico. El examen físico de los pacientes con una sospecha de hernia hay que hacerlo inicialmente en posición de pie, haciéndole hacer maniobras de Valsalva. Uno busca
a través, arrastrando la piel del escroto, entrar en el trayecto por el orificio inguinal superficial, y entonces el empuje de la punta del dedo me va a determinar si es una hernia o no. Ese empuje, y si es a través de eso, va a ser una hernia de tipo indirecta. Si es más alto el bulto y no aparece a través del trayecto, estamos pensando que es una hernia de tipo directa. Bien, ¿y utilizan alguna metodología complementaria sumado al examen físico? ¿Tendría alguna indicación puntual? Básicamente para los pacientes que no tienen bulto, que en el examen físico no le encontramos la hernia en la semiología, y muchas veces para la mujer, porque el examen físico en la mujer es más difícil que en el hombre. Entonces, para ese caso usamos la ecografía. Bien. Un método simple, de bajo costo, que nos permite hacer el diagnóstico de hernia. Bien. ¿Y cuáles serían las complicaciones que puede tener una persona que padece una hernia inguinal? Bueno, es una pregunta muy frecuente en el consultorio. ¿Me tengo que operar ya de la hernia? Que también es entrando en el tratamiento. ¿Cuál sería Claro. también una indicación del tratamiento? Bueno, primero, ¿se puede complicar la hernia? Se puede complicar en cualquier momento una hernia. Si cuanto más grande la hernia y más chico el orificio, más probabilidad haya de que esa hernia se complique. Es más frecuente que se complique una hernia inguinal indirecta que una hernia directa, porque la hernia directa lo que hace es empujar tejido y la otra está saliendo el contenido a través de un orificio. Siempre yo le transmito a los pacientes lo mismo, es decir, pueden salir de ahora del consultorio y bajar la escalera y atascársele la hernia como se le puede atascar dentro de 10 años. El porcentaje de atascamiento o complicación de una hernia es muy bajo, es menos del 1%. Menos del 1%. Menos del 1%. Esto es lo que hace que estas hernias pueda programarse la cirugía. Si no es como en otras patologías que hay que resolverlo en el momento cuando se hace el diagnóstico. El paciente puede organizar sus tareas, sus labores y venir y programar la cirugía. ¿Y cuál sería la mejor opción para el tratamiento quirúrgico? Bueno, eso ¿Existen diferentes métodos? Existen diferentes métodos, estarían los convencionales. Dentro de los convencionales lo que uno define es si lo va a hacer por vía laparoscópica o por vía convencional, es decir, a cielo abierto. Cuando hablamos en los dos casos, también lo que tenemos que definir es si colocamos o no colocamos mallas. ¿De acuerdo? Las mallas que hoy se usan son mallas principalmente de polipropileno, que no tienen rechazo, que es muy bajo el índice de infección que las acompaña, por lo tanto son muy seguras de colocar. Y bajan una cosa que es muy importante para nosotros para el tratamiento, es la tasa de recidiva. Un paciente que se opera con los propios tejidos, como se hacía con las técnicas anteriores de cielo abierto, tenían un 4 o un 8% de probabilidad de recidivar. ¿Sí? Es decir, de cada 100 pacientes, 4 o 8 podían volver a tener una hernia. Con la colocación de la malla lo bajamos por debajo del 2%, usándolo por vía convencional. La cirugía laparoscópica aparece después. La cirugía laparoscópica fue muy combatida y muy discutida. Creo que hubo errores conceptuales desde el comienzo de la cirugía laparoscópica porque se la reservó para las indicaciones que fueron el paciente obeso, la bilateralidad, es decir, el que tiene hernia de los dos lados, y para la hernia recidivada. Esas tres hernias hoy podemos decir que son las tres hernias más difíciles de operar. Entonces, cuando querían empezar a hacer la cirugía laparoscópica y empezaban con los pacientes más difíciles, se transformaba en un método muy complejo y muy engorroso cuando tenían otro método que realmente era muy simple y al cual estaban habituados, como era la técnica convencional. En los años 90 la colocación de la malla hace que esta técnica aún se estandarice más y sea más simple, es decir, ya todo el mundo hace exactamente lo mismo que la técnica de Lichtenstein y es con colocación de malla. Con respecto a la cirugía laparoscópica, sí, hay dos técnicas. Hoy la más usada es la transabdominal preperitoneal, es decir, entramos a través de la cavidad abdominal, abrimos el peritoneo, buscamos la zona del defecto, colocamos la malla y volvemos a cerrar el peritoneo. Es decir, la malla queda por fuera de la cavidad peritoneal, pero reforzando la pared posterior, que es la zona donde está el defecto. Bien, en cuanto a las ventajas de una técnica y la otra, sobre todo con la reinserción social y los tiempos de recuperación. Bueno, la hernia convencional tiene el problema de que hay una herida quirúrgica. Hay apertura de músculo y aperturas de aponeurosis, con las cuales hay que cerrarlas. Con lo cual el dolor es mayor en la hernia convencional que en la hernia laparoscópica. Esa es la ventaja de la hernia laparoscópica. Las infecciones de la herida son más frecuentes en una hernia
convencional que una hernia laparoscópica, si bien es muy baja Viene bajo. la tasa de posibilidad de infecciones de herida. Pero al no haber herida, o las heridas ser mínimas, hay mucho más bajo índice de infección. La desventaja de la cirugía laparoscópica es que siempre hay que hacerla con anestesia general. Es decir, nosotros necesitamos insuflar la cavidad abdominal para poder generar un plano entre la pared anterior del abdomen y las vísceras para poder ir a tratar esa hernia. Entonces, al haber la insuflación de la cavidad abdominal, no se tolera sino con anestesia general. La otra se puede hacer con los 3 tipos de anestesia: general, regional, mitad de cuerpo, o local, si con cualquiera de las 3. Esas serían las desventajas. Con respecto a la reinserción laboral, las dos son muy buenas técnicas, las dos están equiparadas prácticamente en los resultados, pero hoy se está viendo que al estandarizar y ver la cirugía laparoscópica, que hay menor dolor, hay reinserción laboral más rápida, y bueno, y hay una cuestión estética también que a mucha gente le interesa, las ventajas cosméticas de la cirugía laparoscópica. Bien. Y por último, la última pregunta. En cuanto a otra complicación que muchas veces se presenta, la pregunta de las eventraciones. Sí. ¿Existe alguna diferencia con el método? Sí. Primero, las eventraciones, si la podemos definir. Sí, las eventraciones es una hernia, pero es una hernia incisional, porque es una hernia en una herida quirúrgica. Es decir, tiene que haber una cirugía previa y sobre esa zona de la cicatriz se produjo un área de debilidad y entonces aparece la hernia, ¿sí? A esa hernia le damos el nombre de eventración. El tratamiento es más complejo porque va a depender del tipo de incisión y del tipo de ubicación. Se puede hacer tanto por vía laparoscópica como por vía convencional. Pero es un terreno que hay que tomarlo paciente a paciente para poder definir. Si la hernia, por ejemplo, para dar un ejemplo, una hernia de la línea media que tiene 5 o 7 centímetros de diámetro es una hernia que es ideal para hacer por vía laparoscópica. Si es una hernia de una cicatriz que es supra infraumbilical y que tiene muy diastazado, muy separados los rectos, es una cirugía que hay que hacerla por vía, por lo menos hoy, hay que hacerla por vía convencional. Bueno, muy amplio, muy completo. Muchas gracias por la información del tema hernias, fundamentalmente hernia inguinal, al doctor Alejandro Nasurde. Bueno, muchas gracias Gastón, muchas gracias a todos.